Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, pasión, intriga y por supuesto, mucho café turco. Sí, vamos a hablar de esas series turcas que nos tienen completamente enganchados, esas historias que nos roban el sueño y esos personajes que amamos odiar. Prepárense porque hoy vamos a explorar los héroes rotos y los villanos magníficos que hacen que estas producciones sean tan adictivas. Analizaremos por qué conectamos con estos personajes, incluso con los que tienen más defectos que virtudes, y cómo los giros inesperados y las tramas complejas nos mantienen pegados a la pantalla. Si eres un fanático de las telenovelas turcas tanto como yo, o si simplemente tienes curiosidad por saber de qué va todo este furor, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Además, me ayudarías un montón a seguir creando contenido que te guste. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Lo primero que hay que entender es por qué estas series tienen tanto éxito a nivel mundial. Y creo que una de las claves es la profundidad emocional de los personajes. No son simplemente buenos o malos, son complejos, tienen motivaciones claras y sobre todo, tienen vulnerabilidades. Esto nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, incluso cuando sus acciones son cuestionables. Tomemos como ejemplo a un personaje como Kuzey en Kuzey Güney. Kuzey es un personaje impulsivo, a veces violento, con un pasado marcado por la tragedia. Pero debajo de esa fachada de chico duro, se esconde un corazón noble y un profundo sentido de la justicia. Entendemos sus errores incluso si no los justificamos, porque vemos el dolor que lo impulsa. Y esa complejidad es lo que lo hace tan atractivo. La serie nos muestra la lucha constante de Kuzey por superar su pasado, por redimirse ante los ojos de su familia y de la sociedad, y por encontrar el amor verdadero. Su relación con su hermano Güney, quien es percibido como el bueno y exitoso, está llena de tensiones y resentimientos, pero también de un profundo amor fraternal que se manifiesta en momentos de crisis. La interpretación de Kıvanç Tatlıtuğ como Kuzey es magistral, transmitiendo la rabia, la vulnerabilidad y la humanidad del personaje de una manera convincente y conmovedora. O pensemos en los villanos. Los villanos de las series turcas no suelen ser malvados unidimensionales. A menudo tienen historias de fondo que explican por qué son como son. Pueden haber sido víctimas de circunstancias, pueden haber sido traicionados, o simplemente pueden estar luchando por sobrevivir en un mundo cruel. Esto no excusa sus acciones, por supuesto, pero nos permite entenderlos y, en algunos casos, incluso sentir cierta empatía por ellos. Esta complejidad en la creación de villanos es lo que los hace tan memorables y atractivos. No son simplemente figuras malvadas que buscan el caos por el caos, sino personajes con motivaciones claras y a menudo, comprensibles, que los llevan a tomar decisiones moralmente cuestionables. Los guionistas turcos se toman el tiempo de construir sus historias de fondo, de explorar sus traumas y sus frustraciones, y de mostrar cómo sus experiencias los han moldeado hasta convertirlos en los villanos que son. Un ejemplo perfecto es Mahidevran Sultan en Mütesem-YZYL. A primera vista, es la villana clásica, la consorte celosa que intenta eliminar a Hürrem. Pero si profundizamos, vemos que es una mujer desesperada por mantener su posición y proteger a su hijo en un mundo donde el poder lo es todo. Entendemos su miedo, su inseguridad y su necesidad de validación. Y aunque no aprobemos sus métodos, podemos comprender su motivación. La serie nos muestra la corte otomana como un nido de intrigas y ambiciones, donde la supervivencia dependía de la lealtad al sultán y de la capacidad de maniobrar en un entorno hostil. Mahidevran es una víctima de este sistema, una mujer que se ve obligada a luchar por su lugar y el de su hijo en un mundo dominado por hombres. Su rivalidad con Hürrem no es solo una cuestión de celos, sino una lucha por el poder y la supervivencia en un entorno implacable. Otro elemento clave en el atractivo de las series turcas es el melodrama. Sí, a veces pueden ser un poco exageradas, con escenas dramáticas y diálogos intensos. Pero esa exageración es parte de su encanto. Nos permiten conectar con nuestras propias emociones de una manera segura y catártica. Lloramos con los personajes, reímos con ellos, nos enfadamos con ellos y nos alegramos por ellos. Y esa experiencia compartida es lo que nos hace volver por más.
El melodrama en las series turcas no es simplemente una herramienta para manipular las emociones del espectador, sino una forma de explorar las complejidades de las relaciones humanas y de abordar temas universales como el amor, la pérdida, el perdón y la venganza. Las escenas dramáticas y los diálogos intensos sirven para intensificar las emociones de los personajes y para crear momentos de gran impacto emocional que resuenan con el espectador. Y no podemos olvidarnos de los romances. Las series turcas son expertas en crear historias de amor apasionadas y complicadas, con obstáculos aparentemente insuperables y momentos de gran intensidad emocional. Ya sea un amor prohibido, un amor no correspondido o un amor destinado a ser, estas historias nos atrapan desde el principio y nos hacen invertir emocionalmente en el destino de los personajes. Los romances en las series turcas suelen estar llenos de obstáculos y desafíos que ponen a prueba la fortaleza del amor entre los protagonistas. Ya sea la oposición de sus familias, las diferencias sociales, los secretos del pasado o las intrigas de otros personajes, los amantes deben luchar contra viento y marea para poder estar juntos. Esta lucha constante por el amor es lo que hace que estas historias sean tan emocionantes y adictivas. Pensemos en el amor imposible entre Biter y Belul en Aşk Memnu. Su relación es un tabú, una traición y una fuente constante de tensión. Pero a pesar de todo, nos sentimos atraídos por su pasión y por la fuerza irresistible que los une. Queremos que estén juntos, incluso sabiendo que su amor está condenado al fracaso. Y esa contradicción es lo que hace que su historia sea tan fascinante. La serie explora la complejidad de la naturaleza humana, la atracción prohibida, la culpa y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Biter es una mujer hermosa y sofisticada que se casa con un hombre mayor y rico, Adnan, para escapar de su madre y de una vida que considera insatisfactoria. Sin embargo, pronto se siente atraída por el sobrino de su marido, Belul, un joven apuesto y carismático que vive en la misma mansión. Su relación es un secreto que amenaza con destruir a toda la familia, y que los lleva a ambos a un camino de autodestrucción. Otro aspecto importante es la representación de la cultura turca. A través de estas series podemos vislumbrar las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca. Vemos cómo se celebran las bodas, cómo se honra a la familia, cómo se negocian los negocios y cómo se viven las emociones. Y aunque a veces se presenten de manera idealizada, nos ofrecen una ventana a un mundo diferente y nos ayudan a comprender mejor a las personas que viven en él. La representación de la cultura turca en las series no solo sirve para entretener, sino también para educar y para promover el entendimiento intercultural. A través de las historias de los personajes, podemos aprender sobre las tradiciones, las costumbres y los valores de la sociedad turca, y podemos apreciar la riqueza y la diversidad de su patrimonio cultural. Además, las series turcas suelen abordar temas sociales relevantes, como la desigualdad, la violencia de género, la corrupción y la pobreza. Estos temas se exploran a través de las historias de los personajes y nos invitan a reflexionar sobre la realidad que nos rodea. No son simplemente escapismo, también pueden ser una forma de crear conciencia y promover el debate. El abordaje de temas sociales relevantes en las series turcas es una señal de su compromiso con la realidad y de su deseo de generar un impacto positivo en la sociedad. Al explorar estos temas a través de las historias de los personajes, las series pueden generar conciencia sobre los problemas que afectan a la sociedad y pueden promover el debate y la reflexión sobre posibles soluciones. Por ejemplo, la serie Kukur explora la vida en un barrio marginal de Estambul, donde la violencia y la delincuencia son moneda corriente. A través de los personajes de la familia Koval, vemos las dificultades que enfrentan las personas que viven en estas comunidades y los sacrificios que deben hacer para sobrevivir. La serie también plantea interrogantes sobre la justicia, la lealtad y el poder. Kukur no solo es una serie de acción y drama, sino también un reflejo de la realidad social de muchos barrios marginales de Estambul, donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son una constante. La serie muestra la lucha de la familia Koval por proteger su barrio y a su gente de las amenazas externas, pero también explora las complejidades de las relaciones familiares, los dilemas morales y las consecuencias de la violencia. En definitiva, las series turcas son adictivas porque nos ofrecen una combinación única de drama, pasión, romance, cultura y reflexión social. Nos conectan con personajes complejos y nos hacen sentir una amplia gama de emociones. Nos transportan a un mundo diferente y nos invitan a ver la vida desde una perspectiva distinta. Y sobre todo, nos entretienen.
Las series turcas han logrado conquistar al público mundial gracias a su capacidad de combinar elementos tradicionales del melodrama con una narrativa moderna y atractiva. Sus historias están llenas de giros inesperados, de momentos de gran intensidad emocional y de personajes complejos y memorables que resuenan con el espectador. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en una serie turca, recuerda que no estás solo. Millones de personas en todo el mundo comparten tu pasión por estas historias fascinantes. Y no te avergüences de admitirlo. Disfruta del drama, llora con los personajes y déjate llevar por la magia de las series turcas. Las series turcas no solo son una forma de entretenimiento, sino también una ventana a otra cultura, una oportunidad para explorar las complejidades de la naturaleza humana y una fuente de inspiración para reflexionar sobre la vida y el mundo que nos rodea. Y ahora, para concluir, recordemos que hemos explorado por qué las series turcas son tan adictivas, la complejidad de los personajes, el melodrama, los romances apasionados, la representación de la cultura turca y la exploración de temas sociales relevantes. Espero que este vídeo te haya dado una nueva apreciación por estas producciones y te haya inspirado a descubrir nuevas series. Si estás buscando una serie que te haga reír, llorar, emocionarte y reflexionar, no dudes en darle una oportunidad a una serie turca. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber cuáles son tus series turcas favoritas y qué personajes te han marcado más. Déjame un comentario abajo y cuéntame todo. Me encanta leer sus opiniones. Además, si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no dudes en dejarla en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas y me encanta interactuar con mi audiencia. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, por favor dale un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Así me ayudarás a seguir creciendo y a crear más contenido que te encante. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de una buena serie turca. Hasta la próxima.